Muy buenas noches, gracias y paz para sus vidas. Estamos aquí una vez más a través de estos medios de Facebook Online. Hoy día, enero 15 del 2023, estamos comenzando un poco tarde, mil disculpas por cuestiones de internet, no me podía conectar, pero estamos aquí ya dándole gracias al Señor por permitirnos un domingo más poder compartir de la palabra. Gracias y paz para sus vidas. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Hialeah y somos el Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami. Aquí estamos bien felices, sabiendo y regocijados de que muchos hermanos se están conectando. Gracias y paz para su vida, Miguel, Pastor Miguel. Me alegra poder que usted entre aquí y que usted, mi pastor, y siempre es la persona que me enseñó, y siempre recuerdo con mucho cariño a usted y a mi querida hermana, su esposa, la hermana Elizabeth. Bueno, vamos a orar primeramente antes de comenzar este servicio. Y hoy día tenemos el tema sobre el Espíritu Santo. Tenemos varias partes, los he dividido en 3 partes. Vamos a hablar del Espíritu Santo, y en esta semana vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias infinitamente, Señor, porque tú nos das la oportunidad de poder, Señor, entrar a los hogares de varios hermanos. Eres tú el soberano, tú eres, ninguna hoja de un árbol se mueve sino es por tu voluntad. Te pido, Padre amado, Señor, que tú alinees mi mente a tu mente, me des de nuevo de palabra, que tú seas hablando por mí, Señor, que yo mengue y tú te glorifiques en mi vida siempre, constantemente, para que yo no lo aumente ni le quite nada a tu palabra, que tú te glorifiques a través de mi vida, Señor, y que sea yo una fuente de edificación para tu amada iglesia, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, antes de empezar el servicio de hoy día, quiero comentarles que nosotros todos los servicios que transmitimos online los días domingos no lo estamos haciendo presencialmente. Nosotros, nuestro ministerio, desde la pandemia nos quedamos online y lo estamos haciendo así, y ha sido de mucha bendición porque hemos podido llegar a otros hermanos para, con la palabra, extendiendo nuestras estacas a otros, no solamente al grupo de la congregación, miembros de la congregación, sino a otros lugares, y eso a nosotros nos llena de gozo porque estamos cumpliendo el mandato que se nos ha dado a todos: ir por todo el mundo y predicar del evangelio, que no quedándonos callados, poder compartir de las buenas nuevas del evangelio, y así que unánimes en un mismo sentir poder aprender de la palabra de Dios, que es la que nos da, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, dice la palabra. Estos mensajes que se transmiten online los días domingos, yo los subo para la plataforma YouTube. Usted me puede seguir por YouTube y puede compartir este mensaje bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Le agrego el nombre del mensaje y el título del mensaje, y también la fecha que se está el mensaje. Últimamente, desde las últimas semanas de noviembre a diciembre, no lo pude dar por cuestiones de salud, pero ya estamos nuevamente aquí y me siento regocijada de poderlo hacer. Bueno, y antes de empezar nuestro servicio, le doy la bienvenida a todos otros hermanos, a Dorita, a Sally, otros hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Pero antes de empezar nuestro estudio sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, es importante, amados, mantener una actitud correcta. Si realmente queremos recibir a través de este estudio una edificación de la palabra de Dios, debemos recordar primero, orar primero para que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Mire lo que dice Juan en el libro de Juan, capítulo 14, 26. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, 26, y dice la palabra del Señor así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que se nos ha dicho. El Espíritu Santo es el Consolador
Consolador que fue enviado, dice, a quien el Padre enviará. Quien el Padre enviará, dice, para que Él nos guíe, nos enseñe todas las cosas, que nos recuerde todo lo que el Padre se nos ha dicho. ¿A través de qué, amado? A través de la palabra. El Espíritu Santo, como persona, participa, amados, de los mismos atributos del Padre. Y cuando Él dice que Él os enseñará, esta promesa nos implica, en primer lugar, que va a enseñarle a los discípulos. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y en el segundo lugar, a todos los creyentes en Cristo Jesús, a la iglesia amada. Entonces, primeramente, como les dije, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos enseñe, para que esa promesa dada del Padre a su amada iglesia se cumpla. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso, que es buscar. Todo el que busca, hallará, dice la palabra. Entonces, segundo punto, tenemos que aprender a someternos a las Escrituras como nuestra única regla de fe y de práctica. Quiere decir que tenemos que creerle a Dios y creerle su palabra y ser obediente a la palabra de Dios. Sobre todo, amados, en el estudio de la obra del Espíritu Santo, muchos se esfuerzan en qué, amados. Muchos se esfuerzan en hacer de una experiencia, o sea, de este estudio sobre la obra del Espíritu Santo, como presentarlo de una manera como una experiencia de una autoridad final, como que lo es un poder, como que el Espíritu Santo fuera un poder. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que se nos fue enviada por Dios. Una vez que Jesucristo murió por usted y por mí, y una vez que Él ascendió a los cielos, Él dijo que nos enviaría un consolador. Tercer punto, que es importante que recordemos, que creer que Dios desea con todo nuestro corazón, amado, que entendamos la doctrina de su palabra. ¿Y cómo nosotros podemos entender la doctrina de su palabra? Escudriñando su palabra, amado. El que no escudriña la palabra de Dios no puede crecer espiritualmente. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente. Dice, es que esta carne me hace pecar. No es la carne, es la mente. Si usted no renueva su mente, amado, a través de la palabra de Dios, aquí es donde nosotros tenemos las luchas, tenemos nuestros temores, nuestras angustias. Todo no es aquí en esta mente. Pero si usted y yo escudriñamos y entendemos la doctrina, si usted y yo entendemos lo verdaderamente, aprendemos y escudriñamos la palabra, usted va a tener el poder y la autoridad para poder soportar la tentación. Gracias y paz para tu vida, Giovanna. Me alegra verte con nosotros. Nuestro Salvador Jesucristo prometió que el Espíritu Santo, ¿qué nos prometió? Nos guiaría a toda la verdad. Y yo tengo varias citas bíblicas y quiero tomar una y quiero que ustedes anoten la cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La otra cita bíblica que tenemos también en referencia a esto es Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12, y Juan 16, versículo 13. En Juan 16, para no ir allá, Juan 16, versículo 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu, aquí se estaba refiriendo al Espíritu, de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber y lo que habrá de venir. Todo lo que oiga y os hará saber y todo lo que habrá de venir. El Espíritu Santo de verdad dice que Él nos enseñará. Y dice aquí bien claro, y esto es algo que tenemos que entender, amados, dice que Él nos hablará, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ¿qué es lo que hay que venir? El Espíritu Santo, nos está diciendo aquí la palabra,
les guiará y nos guiará a comprender el significado de qué. Amados, muchas personas dicen, Jesús murió en la cruz, pero no tienen el significado, no entienden verdaderamente, aún conociendo, habiendo aceptado a Jesucristo, estando en una congregación, no conocen el verdadero significado de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando usted no discierne el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, usted no puede entender que Dios por amor envió a su Hijo y Él en amor y obediencia se despojó de su divinidad, se hizo semejante a hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos alcanzar el perdón de los pecados, seamos justificados y seamos redimidos a través de su sangre preciosa, amados. Tenemos que entender, amados, que no es la cruz el que nos da la victoria, es el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le damos gracias al Padre por ese amor infinito, porque nos envió a su Hijo. Entonces, amados, y antes de empezar el estudio, esto es un preámbulo del estudio, lo que yo estoy tratándolo, porque lo he dividido en 3 partes, porque es algo extenso, amado. De la palabra de Dios tenemos que siempre, antes de empezar este estudio, tenemos que emprender comenzar a entender de que sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Pero no buscarla como cuando usted tiene que buscarla y ya estoy aquí sentada, sino coger un versículo, aunque sea un versículo, y usted pedirle al Espíritu Santo que le revele la palabra. Hay promesa para usted y para mí, porque solamente a los redimidos, a los que han sido comprados a precio de sangre preciosa, a los hijos de Dios, el Espíritu Santo le revela la palabra. Yo le digo a mis amados, hermanos, cuando usted coja la palabra de Dios, cuando usted coja la Biblia y usted lee un versículo y usted no me entiende, ore, pídale al Espíritu Santo que le revele la palabra. Él es nuestro consolador, es nuestro ayudador. Amados, la Biblia no contiene todo lo que queremos saber. La Biblia no contiene todo lo que queremos saber nosotros, pero como si la buscamos en una manera, como cuando usted coge una revista y usted la empieza a leer. No, usted tiene que saber que la palabra de Dios es una palabra de Dios donde usted va a encontrar como su brújula, norte, sur, este, oeste. Usted va a encontrar para todas sus necesidades, pero tiene que buscarla, como dice la palabra, que el Señor está buscando ¿qué? Y hago énfasis en esto, amado, porque antes del tiempo de la pandemia, el tiempo de la pandemia nos enseñó a nosotros, la iglesia amada, estoy hablando en general, la iglesia amada, que nosotros, Dios no quiere gente de emociones. Dios quiere una persona que tenga el conocimiento y que le busque en espíritu y en verdad. Que no le busque por una emoción o le busque porque tiene una necesidad. No, amados. A través de Cristo Jesús, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, Él nos dio el paquete completo. Estamos viviendo en el pacto de la gracia, donde usted y yo no escaseamos de nada. No le estoy diciendo que no vamos a tener problemas, no le estoy diciendo que no tengamos la necesidad. Sí vamos a atravesar problemas, vamos a atravesar dificultades, pero les doy una buena noticia, que Dios es soberano y Dios no cambia. La semana pasada yo les decía a ustedes que cambiamos de un año, de un número, del 2022 al 2023. Pero si estamos en Cristo Jesús, nosotros simplemente, eso es un número más. Tenemos tribulaciones, tenemos angustia, oímos de guerra, tenemos sequía, tenemos inflación. Pero usted sabe que Dios no cambia, que Dios va a ser siempre fiel y Dios cumple su promesa, amados. Dios no es hombre para que mienta. Dios quiere que usted y yo vivamos y reinemos y caminemos sobre todas las circunstancias, pero en conocimiento de su palabra. Porque yo no puedo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero repetirla solamente por una emoción. Tengo que creerla, tengo que hacerlo reina en mi vida. Tengo que saber que esa palabra se va a realizar, porque Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Porque dice, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuáles son sus angustiadores, amados? No son personas, son todos los problemas que cada día tiene, los problemas, los que se nos presentan cada día. Pero el Señor ya tiene provisión para todo esto. Entonces, yo les decía la semana pasada, yo quiero, amados hermanos, que ustedes este 23 no vivan con temor, porque el temor nos congela. Vivan en la certeza y en el conocimiento de la palabra. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, tenemos que tener una fe activa, no para salvación, porque la salvación la tenemos a través de Cristo Jesús, sino una fe activa, sabiendo que esa palabra de Dios, Dios creó, hizo la creación por su palabra. La palabra que usted va a hablar de la palabra de Dios. Cuando usted dice, venga en oración y ruego, y en acción de gracia, vamos al Padre, alabanza, te damos gracias, Señor, porque Dios no nos ha hecho para estarnos quejando. Dios no nos ha hecho sino para bendecirlo, para alabarlo y glorificarlo. Dios conoce todas las necesidades suyas y mías, mi amado. Entonces usted va a ir en oración, va a adorar al Señor, va a bendecir al Señor, le va a exponer su situación, le ruega por su situación, pero también con la palabra usted dice, pero Señor, tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que tú tienes promesa y tu palabra es fiel y tu palabra se va a cumplir en mi vida. Tenemos que acercarnos al Padre en esa certeza y en esa convicción de que no estamos solos, amados. Dios nos prometió estar con nosotros todos los días en nuestra vida. Yo digo 24/7. ¿Y cómo es que Dios está a los 24? Amado, el Espíritu Santo, el Consolador fue mandado, está con nosotros y en nosotros. Donde quiera que usted vaya, el Espíritu de Dios va con usted. Así que usted nunca está solo. Si Dios dice, hermanos, no es que Dios yo le hablo, yo le oro y no me contesta. Amados, los kairos de Dios no son los tiempos nuestros. Y Dios no es que no le escucha. Dios va a ser provisorio en el momento preciso. Ni antes ni después. ¿Para qué? Para honrar su palabra, para que usted vea la gloria de Dios. En todo lo que usted vive, amado, usted va a ver la gloria de Dios. A través de este estudio, amado, vamos a ver y van a ser reveladas, algunas verdades van a ser reveladas, como usted y yo sabemos que creemos en la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos, amados, que que debe desear crecer espiritualmente aprendiendo de la palabra. A veces es triste pensar que algunas personas, aunque quieran estudiar acerca del Espíritu Santo, aún no son llenos, hermano. Porque mira, hermano, el bautizo fue en Pentecostés, pero la llenura del Espíritu Santo, esa llenura tenemos que pedir al Señor, llena de tu presencia, llénanos, Espíritu Santo, que cada día nuestras vidas sea un continuo lleno de tu presencia. Que sintamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo de esta tarde, de este estudio? El objetivo de este estudio, amado, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y nos sirve nos sirve de ayuda a empezar ¿cómo? Examinando algunos de los títulos de estas personas, del título de esta persona, que es el Espíritu Santo. Vámonos, el Espíritu Santo. Vámonos al libro de Romanos. Está antes de Corintios, amados. Al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 23. Y dice la palabra del Señor así. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Romanos 8, 23. ¿Estamos bien? Sí. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos
gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestro cuerpo. Las primicias, cuando hablamos de las primicias del Espíritu Santo, las primicias es un término relacionado con los primeros y mejores frutos de la cosecha. Nosotros dice que tenemos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne se manifiestan cuando usted está aún todavía siguiendo las corrientes de este mundo, cuando usted todavía no ha tenido un encuentro real y genuino con ese Padre, cuando usted no le está buscando verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad. Pero cuando usted tiene una relación con el Padre, los frutos del Espíritu Santo se van a ir manifestando cada día en su vida y en mi vida. La presencia, amados, del Espíritu Santo y su obra en el creyente es solo el anticipo de la gloria futura que incluirá en la resurrección, ya sea cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando el Señor venga, el arrebato de la iglesia, cuando venga y la iglesia sea levantada, ¿verdad, hermano? Entonces tenemos nosotros, usted y yo, que estar preparados, como esas 5 vírgenes que estaban preparadas, que no importó el cansancio, no importó el sueño, estar preparado para cuando venga el Señor, la segunda venida, ya sea que venga por su iglesia, que el arrebatamiento, venga por su iglesia o nos llame antes porque solamente Dios conoce nuestros tiempos, el tiempo de aquí en la tierra nuestro, ¿verdad? Entonces estemos preparados. Entonces, la palabra espíritu, amados, quiero ir discerniendo. La palabra espíritu es una traducción. En la traducción en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es ruach. Y en el Nuevo Testamento, de la palabra griega es neuma, que quiere decir espíritu. Las mismas palabras son traducidas, cuando se traducen, la traducción es viento. Vámonos al Salmo 1:4. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 1:4, mire lo que dice la palabra, amados. No así los impíos, que son como paja que se lo lleva el viento. El viento sopla, ¿verdad? Estas palabras se pueden referir también al espíritu humano, amados, a los ángeles o a la naturaleza de Dios. La idea general es de que un poder invisible, el Espíritu Santo, sin embargo, no es un poder invisible. El Espíritu Santo es una persona divina y nunca debe ser, amado, considerada como un espíritu creado, lo cual sería negar su deidad, ¿verdad? O solamente verlo como una persona que presenta el poder de Dios, la cual también estaría negando su personalidad, amado. Entonces estamos tocando unos puntos importantes en este momento. Que la persona del Espíritu Santo es una persona divina y no se lo puede considerar un espíritu creado porque estamos negando su deidad. Y tampoco no lo podemos ver como una presencia o un poder de Dios porque estaríamos negando su personalidad. Vámonos a Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y mire lo que nos dice Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice así. Gloria a Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo viene cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios se une a su espíritu y son una sola. Por eso dice que cuando
afectar al Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo hacemos algo incorrecto, usted siente, amado, espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, porque si en la parte natural, si usted no busca, no tiene una relación genuina con el Padre, usted va a hacer cosas que son malas y sin embargo usted cree que no ha hecho nada. Pero cuando usted verdaderamente tiene una relación en espíritu y en verdad con el Padre, hasta cuando usted mira mal, hasta cuando usted dice una palabra, cuando usted no tiene misericordia, no tiene amor, no tiene compasión, todos los frutos del Espíritu, usted se va a sentir, es como algo en su interior que le va a revelar, porque el Espíritu Santo le va a revelar. Entonces, ¿por qué se llama Espíritu Santo? Porque su naturaleza, amado, es eterna y es esencialmente santa. Porque Dios es santo. Dios es eterno. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es un autor de toda santidad en el hombre, amados. De toda la santidad en el hombre, porque a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, dice que Él nos lleva a toda la verdad y a toda justicia. Usted es justificado a través de Cristo Jesús. Yo soy justificada a través de Cristo Jesús. Yo he sido comprada a precio de sangre preciosa. El Espíritu Santo es que, amado, el Consolador. Vámonos al libro de Juan, capítulo. Yo quiero que vayan anotando estas citas bíblicas para que ustedes también en su casa, ustedes lo lean, amado. Y si algo queda que no está claro en esta tarde, porque no es lo mismo tener un estudio más largo, esto es profundo, amado, ustedes puedan pedirle al Espíritu Santo, y si tienen algunas preguntas, ustedes me escriben por interno y yo con mucho gusto les contesto. Dice así, que el Espíritu Santo es el Consolador. Mire lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él no dijo para que esté con nosotros de vez en cuando, es para siempre. Y yo les mandaré otro Consolador. ¿Por qué está diciendo otro Consolador? Cuando Jesucristo estuvo aquí, Él era el que consolaba a sus discípulos. Él era el que le hablaba, Él era el que los doctrinaba, Él los guiaba. Pero Él sabía que no nos podía dejar solos, porque Él sabía que íbamos a vivir enfrentando situaciones, tentaciones, y Él nos ama. Él no nos quería dejar solos. Entonces, cuando dice otro Consolador, es decir, el Espíritu Santo, cuando dice otro Consolador, se refiere a otro de la misma clase, igual que Él, santo, divino, una persona eterna, una vida santa, igual, es el Dios mismo, amados. Entonces, el Espíritu Santo continuará el ministerio de Cristo. Él es el que iba a continuar el ministerio de Cristo a los creyentes. Consolador es un término comprensivo que significa uno que es llamado a que esté al lado, ¿a qué? A ayudarnos. Por eso, hermanos, usted y yo tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. El que toma sus decisiones a solas. Jesucristo, cuando estuvo aquí, nunca tomó. Él siempre se apartaba y oraba al Padre. Él sabía que necesitaba del Padre. Así mismo, amado, Dios nos dio ese ejemplo a través de Cristo Jesús, que tenemos que usted y yo aprender a depender del Padre. Los títulos que revelan su relación con el Padre. Yo quiero que lo noten. La relación del Espíritu Santo, los títulos que revelan la relación del Espíritu Santo con el Padre. Vámonos a Mateo, capítulo 3, 16. Mateo, capítulo 3, 16, dice así. Después de ser, dice, el Espíritu Santo de Dios. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él. Era el mismo Espíritu de Dios. Dice que él veía que descendía.
en ese momento Jesús es confirmado por el Espíritu Santo para cumplir el plan divino de la salvación. Dice que él fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El Espíritu Santo del Señor. Vámonos a Lucas, capítulo 4, 18. Mire lo que es Lucas, donde dice capítulo 4, 18. Lucas 4, 18 nos dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. No a los pobres materiales, los pobres espirituales, amados. Ok, entonces el Espíritu del Señor, dice, por eso dice, el Espíritu del Señor me ha ungido. El Espíritu está sobre mí. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, Jesús hombre, ok, cuando vino como semejante a hombre. Dice, y él vino ¿a qué? A darle la vista, a salvar a los pobres espiritualmente, a los castigos, a los ciegos, a los oprimidos. A todas aquellas personas que en ese tiempo sentían esa hambre y ese deseo y estaban oprimidos a través de un pacto de la ley que eran tantos mandatos que tenían que cumplir, y ya si fallaban en uno, amados, eran como que fallaran en todos. Entonces sigamos. Los títulos que revelan su relación con el Padre, Él es el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu del Señor. Él es el Espíritu de vuestro Padre. Mateo 10:20. En Mateo 10:20, mire lo que dice. Yo voy en la Biblia, yo lo tengo aquí anotado, pero a mí me gusta leerlo directamente de la Biblia, porque así no le aumento ni le quito nada a la palabra del Señor. 10:20 dice así la palabra del Señor: porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, amados. Por eso, amados, no tenga temor. Cuando usted está usted pide al Espíritu Santo que cada día le dé un regalo, una vida, una persona para que usted le hable de lo maravilloso que es nuestro Padre, que Él está esperando como el Hijo, como el Padre al Hijo pródigo, con los brazos abiertos. No quiere que usted sea perfecto, tal como usted. Él quiere que usted y yo, o cualquier persona, que una persona que todavía no ha dado el paso de fe, venga y se entregue tal como está, que Él va a hacer la obra de adentro para afuera, como la hizo con usted y como la hizo conmigo. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús y en algo fallamos, abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Que a través de su sangre preciosa el Señor nos vea puro, limpio, resplandeciente, y a través del Espíritu Santo nosotros nos levantemos y nos arrepintamos y decimos: Padre, he fallado, estoy en esta tentación, pero no, dame el poder y la autoridad para poder levantarme y seguir caminando en la autoridad tuya, Padre. No en mi fuerza, sino en tu fuerza. Y eso, el poder te lo va a dar el Espíritu Santo de Dios. Ya vimos los títulos que revelan la relación del Espíritu Santo con el Padre. Ahora vamos a ver los versículos que revelan los títulos de su relación con el Hijo. Entonces, vámonos a Romanos 8:9. En el libro de Romanos 8:9 dice la palabra de Dios, nos va a revelar el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, de tal no es de Él. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Usted y yo tenemos que andar en el Espíritu. Esto no niega la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sino que al creyente, al ser regenerado, al usted aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, el Espíritu de Dios lo inclina
a seguir la dirección que Él le indica. Porque usted va a tener una relación genuina con el Padre. Usted va a escudriñar la palabra y usted va a ser guiado, dice, en espíritu y en verdad. En espíritu porque usted lo va a buscar. Va a tener esa hambre. Y en verdad, la palabra, amado. La palabra es lo que la verdad. La que nos da la verdad, la que nos da la guía, lo que nos da la brújula nuestra. Es la palabra de Dios. El Espíritu Dios habita en usted y en mí. Y el Espíritu Dios reside en el creyente en virtud de su fe en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, sino a través de Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo. Otra porción bíblica que nos dice los títulos que tienen relación del Espíritu Santo en relación con el Hijo. Vámonos al libro de Filipenses, que está después de Efesios, de Filipenses, capítulo 1, 19. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Resultará en mi liberación. Está hablando aquí, dice, es muy probable, amados, que se referían que sería liberado de la cárcel. Está hablando aquí. Acuérdense, amados, que las epístolas de Pablo o las cartas de Pablo fueron escritas. Pablo subió al tercer cielo, donde le fue revelado el pacto de la gracia, la palabra para la iglesia amada, para que ya nosotros, ni usted ni yo, vivamos bajo la ley. El Antiguo Testamento estuvo en el pacto de la ley. Eso no quiere decir que no le estamos quitando el valor. El Antiguo Testamento nos sirve de educación, de referencia, nos da historia de cómo Dios trataba con su pueblo, de cómo Dios trataba con los sacerdotes. Pero en el pacto de la gracia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino a través de Cristo Jesús. Entonces, otra relación que tiene el Espíritu Santo con el Hijo, con Jesucristo. Vámonos a Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 4, 6. En el libro de Gálatas 4, 6 dice la palabra de Dios así. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Clamando Abba Padre. Él nos envió el Espíritu Santo de Dios. Abba Padre es una palabra aramea que Jesús también usó cuando se dirigía al Padre. Ahora, ya hemos hablado de la relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre a través de la palabra de Dios, la relación que tiene el Espíritu Santo con el Hijo, con Jesucristo. Y ahora vamos a hablar los títulos que revelan los atributos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Vámonos a Hebreos, amados. Capítulo 9, versículo 14. 9:14, mire lo que nos dice la palabra. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra, amados? La sangre de Cristo se refiere a su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Dice, cuando está hablando por el Espíritu eterno, es un recuerdo, un recordatorio, amados, para todos, de que el Espíritu Santo vino sobre el siervo
sufriente. ¿Vino sobre qué? Sobre el Señor. El Espíritu Santo preservó sin pecado a Cristo en su humanidad al nacer. Un cordero sin mancha, santo, vino sobre él en su bautismo y ministró a Cristo también en su muerte. Así purificará para servir al Dios vivo. Está diciendo a nosotros. Vamos a hacer, cuando usted acepta a Jesucristo y usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a purificar y nos va a ayudar para que nosotros también, así como Él fue con Cristo Jesús, Él es el consolador y nos va a ayudar. Para que nosotros podamos gozar como creyentes de la gracia y la gracia maravillosa que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Entonces, eso es un atributo, amado. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo de santidad. Porque sin santidad, amados, nadie verá a Dios. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 1, 4, donde nos dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Amados, la palabra nos es clara. La palabra nos está dando la enseñanza. Dice que Él dice, el Espíritu se da por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Cristo Jesús podemos recibir, podemos ser santos, somos justificados, somos redimidos. No es por un santo, no es por una estampita, es a través de Cristo Jesús. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús, amado. Usted y yo ahora, una vez que hemos recibido a Jesucristo como Señor y único Salvador personal, tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia para que usted y yo podamos tener esa relación directa con el Padre, pero es a través de Cristo Jesús, porque a través de la sangre de Cristo Jesús, el Padre nos ve puro, limpio y resplandeciente. No por lo que soy yo, sino por lo que es Cristo en mí. Porque nuevas criaturas soy, pero en Cristo Jesús. Dice, como así decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando se habla de los atributos, dice los 7 espíritus. Y vámonos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3:1. Y miren lo que nos habla la palabra. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco tus obras que tienes nombres de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué, amado? Porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, conoce todo. Y aquí le estaba dando un mensaje a la iglesia de Sardis. A esa iglesia dice que conocía las obras de esa iglesia, sabía, pero estaban muertos de que él vivían, hacían obras, pero espiritualmente estaban muertos. Porque no hacía la voluntad. Dice, el que tiene oído, dice aquí, que oiga al Espíritu, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hemos visto la relación que tiene con el Padre, la relación que tiene el Espíritu Santo con el Hijo, los atributos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a tocar los versículos que nos hablan de los títulos que revelan la obra del Espíritu Santo, amado.
Vámonos a Juan, al libro de Juan. Este es un estudio bien largo, por eso lo he dividido en varias partes, para poderlo alcanzar a dar todo, amado. Y todavía hoy día empecé tarde por cuestiones de internet. Juan capítulo 14, 17, dice la palabra del Señor así. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu es el que provee la verdad que salvadora a aquellos que le busquen. La verdad está también asociada con el Padre, así también con el Hijo. El mundo dice a los que no tienen fe, ¿en qué, amados? Que dice, el mundo no lo ve porque no tienen fe en Cristo Jesús y desconocen el Espíritu de Dios. Pero el que mora, el que lo conoce, nosotros sus hijos, el Espíritu que mora en vosotros, es decir, tanto en cada creyente, individualmente como en el cuerpo de Cristo, la amada iglesia de Cristo, dice, esto nos señala un ministerio nuevo del Espíritu que comenzó cuando, amados, en el Pentecostés, cuando hubo el bautismo del Espíritu Santo, después del cual Él permanecerá y habita en todo creyente. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted recibe y tiene la llenura del Espíritu Santo, donde usted va a ser equipado con todo el poder que le va a ser otorgado a través del Espíritu Santo, a través de la muerte de Cristo Jesús. Dice también que los títulos del Espíritu Santo, otro de los títulos que dice que es el Espíritu de vida. Vamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8:2. Dice la palabra de Dios así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, mire, le hacen énfasis. Yo quiero hacer énfasis, hermano, porque muchos a veces no entienden que ya no estamos viviendo en el pacto, estamos en el mejor pacto, en el pacto de la gracia. Es a través de Cristo Jesús, amados. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. A través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, han sido perdonados nuestros pecados y hemos sido de muerte espiritual. Entonces, la ley del Espíritu de vida, o sea, el poder que ejerce el Espíritu Santo, vuelvo y repito, en el creyente, dándole una vida ya no de ley en el pecado, es decir, el poder, ya el pecado no tiene poder en la vida ni potestad en un creyente. No, amado, ya el pecado no tiene potestad porque usted y yo andamos en Cristo Jesús. Todas las cosas pasadas fueron hechas, dice, nuevas, amado, nuevas. Y si estamos en Cristo Jesús, nosotros no podemos andar en nuestra manera de vivir anteriormente. No, todo lo viejo quedó atrás. Todas fueron hechas. Usted es una nueva criatura. Usted y yo somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu de gracia. Vamos a Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos capítulo 10, 29. Y mire lo que nos dice Hebreos 10, 29. Gloria a Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Hermano, estas son palabras bien duras. La palabra dice, ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Cuando usted es un hijo de Dios,
y usted no busca y no le adora al Señor en espíritu y verdad, cuando usted no obedece a Dios, no le cree a Dios, no obedece la palabra, usted está pisoteando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Usted no está discerniendo ese sacrificio tan grande que hizo Jesucristo por usted y por mí. Porque tiene que por inmunda la sangre del pacto, el cual nos santificó y está ultrajando el espíritu de gracia. Dice, hollado bajo sus pies, teniendo por inmunda, ultrajando el espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiero discernir esta parte. Las tres cosas mencionadas aquí pudieran haber sido las causas que hicieron que los apóstatas regresaran a sus viejos rudimentos, ¿verdad? Por eso, cuando dice hollado bajo sus pies, demuestra el desprecio de Cristo, tenido por inmunda, considerada la muerte de Cristo como si fuera, amados, la de un hombre cualquiera. Y no es así. Ultrajando el espíritu de gracia. Esto refleja la rebelión y el pecado deliberado contra el Espíritu Santo. Hemos tocado aquí una palabra muy importante, amados. La apostasía. La apostasía no es para el mundo. La apostasía es para la iglesia. Dígame, hermano, ¿qué es la apostasía? Es tener conocimiento de la palabra, conocer que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, conocer todos los atributos de Dios, conocer los atributos del Espíritu Santo, conocer todas esas cosas y saber, y por algún motivo, porque no nos gustó una prédica de un pastor, porque a veces vamos a la iglesia, pero no preparamos esta mente para que el Señor nos hable y nos revele. Cuando usted va, dice, entrar por esas puertas con alegría y a sus atrios en acción de gracia. Usted tiene que comprender esa palabra y usted tiene que discernir esa palabra, amado hermano, para que usted entienda que no es porque un hermano no le cae bien el pastor, no le cambió la gente, la gente que está al frente, el alabanza, a mí no me gusta cómo cantan, no llevan a la iglesia a la adoración. No, hermano, es que usted ya entró desde esas puertas con esa mente y ese corazón no dispuesto a recibir. Usted va a ir como un espectador, se sienta, pero es a mirar a un lado y a un lado, pero en realidad usted no está buscando al Padre en espíritu y en verdad. Yo no me puedo callar y no puedo dejar de decir, hermano, porque muchos hermanos a veces se han ido de las congregaciones porque un hermano no los saludó. O porque el pastor cuando predicaba me tiraba. Y no el pastor. Nosotros como pastores no estamos para, como dice la palabra, para señalar a nadie. La palabra es la que te va a redarguir. La palabra es la que te va a llevar a través del Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Si estás bien, la palabra te lo va a indicar. Si estás fallando, la palabra te lo va a indicar. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude para estar unidos y en unidad. A veces estamos unidos, pero no estamos en el mismo sentir, amados. Y tenemos que tener bien importante, amados, porque muchos en los últimos tiempos van a apostatar de la fe. Y van a pisotear, como dice aquí, van a ultrajar el espíritu de gracia. Y van a estar pisotear y van a tomar por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Yo creo que la pandemia nos hizo pensar, nos hizo reflexionar, porque el mundo ya estaba entrando a muchas congregaciones con muchas emociones, con muchas cosas. Y sin embargo era mucha la emoción, pero a veces no había una adoración genuina. A veces pensamos que alabar y adorar son las mismas cosas, amados. Alabar es la adoración que usted tiene al Padre. Esa palabra que salen de su corazón y de gratitud al Padre, donde usted le manifiesta su agradecimiento al Padre. Y adorar es el estilo de vida suya y mía. Donde adoramos, el estilo de vida quiere decir que siempre vamos a hacer
embajadores de Cristo. Usted tiene que tener saber de que donde usted va, usted tiene que reflejar a Cristo. Y pedirle al Espíritu Santo, porque sabemos que somos humanos y podemos fallar. Yo lo digo por mi vida. Podemos fallar, amado. A veces de mañana o a veces habrá momentos difíciles, pero el Señor nos va a ayudar. Entonces, otro título que revela la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de adopción. Vámonos a Romanos, capítulo 8, 15. Y mire lo que dice la palabra de Dios así. 8:15 dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Y si usted es un hijo, usted está completo, amado. El Señor ya, Jesucristo le dio el regalo completo. Solamente usted tiene que cogerlo, usted tiene que abrirlo y tiene que posesionarlo. Pero así como usted tiene todo ese regalo y bendición, tenemos responsabilidades también. Por la cual clamamos Abba Padre. El espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo que los creyentes han recibido no es un espíritu que nos va a llevar nuevamente a la esclavitud del pecado. Estamos hablando espiritualmente. Sino que el Espíritu Santo que nos hace hijos e hijas de Dios por medio de la adopción a través en Cristo Jesús, amados. Quiero decirles a ustedes, amados, que hay aproximadamente 150 títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia. Y cada uno revela un aspecto de la personalidad y de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. La persona del Espíritu Santo, lo primero que debemos notar que el Espíritu Santo es una persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo no nos referimos a ¿qué? A la fuerza, a una fuerza. El Espíritu Santo, por ejemplo, es diferente porque mucha gente cree que es una fuerza. El Espíritu Santo es diferente a la electricidad que se nos que nos es dada por la naturaleza, que se nos da, ¿verdad? No, Él no es una electricidad. Esto es una perspectiva muy importante para usted, para mí, que tenemos que entender que el Espíritu Santo no se concibe a través de un poder. Él es poderoso, pero es una persona. Si pensamos en Él solamente como un poder, quiero que escuchen bien esto y lo vamos a entender, entonces se convierte en algo que queremos tener y usar. Pero debido a que Él es una persona, Él es quien nos quiere tener y quien quiere usarnos para la gloria de Dios. Acuerde, Él no es un poder porque entonces nosotros lo vamos a usar. Él es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y Él es el que nos va a dar, el que nos quiere tener. Y el que nos quiere usar para la gloria de Dios, amados. Es importante entender esto. Por lo tanto, debemos evitar referirnos al Espíritu Santo como objeto o describir en esos términos de la plenitud que recibimos de Él, amados. No encontraremos en la Biblia tales expresiones. No es que nosotros lo recibamos a Él, sino que Él, el Espíritu Santo, nos recibe a nosotros y nosotros entonces nos regocijamos, les vuelvo a hacer énfasis, de entrar en su presencia y en su dimensión de mayor profundidad en nuestras vidas. Él es nuestro Padre, el Espíritu Santo, Él es nuestro consolador. Entonces, ¿cómo usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Estoy ya en las últimas partes del mensaje, amado. La Escritura nos ha dado diversos testimonios de esto. Primero, en la descripción del Espíritu Santo se usan pronombres personales. En Juan capítulo 16 dijo Jesús
que después de su ascensión vendrá el Espíritu Santo, y él se refirió 12 veces al Espíritu Santo con el pronombre griego masculino él, refiriéndose al Espíritu específicamente como persona. El Espíritu Santo, amados, es también personal porque tiene un nombre que Jesús mencionó, y lo vimos en Juan capítulo 14, 16, cuando dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hay dos importantes ideas respecto al uso de la palabra otro y consolador, que es el paracleto. En el idioma griego de los tiempos de Jesús había dos palabras para otro. Uno se refería a otro de diferente clase, algo completamente diferente de lo que se describe primero. La otra palabra se usaba para describir otro de la misma clase, y cuando Jesús habló del Espíritu Santo como consolador, él dijo: les enviaré a otro como yo, no a alguien diferente a mí, sino a otro como yo. Jesús prometió otro paracleto, que literalmente significa aquel que va al lado para ayudar. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo tenemos una relación y dependemos del Espíritu Santo, usted y yo estamos completos. No somos perfectos, pero la perfección y el poder de Él nos va a ayudar para que nosotros podamos vencer cualquier tentación. El Espíritu Santo es nuestro ayudador personal, amado. A través de la palabra conocemos las características del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y hay 4 componentes esenciales de la personalidad, las características personales del Espíritu Santo. Y yo quiero hacer énfasis en eso. El intelecto, sentimientos, voluntad y acción. Vamos en el intelecto y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es necesario ser persona para conocer los pensamientos, pero el Espíritu Santo es el ser viviente que tiene acceso a los pensamientos de Dios, aún las cosas más profundas de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 8:27. Por eso dice que a los hijos de Dios, a los redimidos de Dios, cuando usted escudriña la palabra y usted no la entiende, será revelada la palabra. Los pensamientos de Dios, lo que tiene Dios para la vida suya y para mi vida, se van a ser revelados. El Espíritu de Dios tiene sentimientos. En Efesios capítulo 4, versículos 30, se nos dice claramente: y no conquistéis al Espíritu Santo de Dios. En el contexto de este versículo se describen diversos pecados de la carne, y entre ellos está la inmoralidad y las palabras corrompidas, amados. Pablo advirtió a los cristianos de que cuando fueran tentados a obrar y a hablar como el mundo, no cedieran porque contristaban el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad, tiene intelecto, tiene sentimiento, y también el Espíritu Santo tiene la voluntad. Y lo podemos encontrar en 1 Corintios 12:11. Vemos que el Espíritu Santo da dones a cada uno conforme a su voluntad. A través de la maravillosa obra del Espíritu Santo, recibimos los dones que ponen el cuerpo de Cristo, y también nos asigna responsabilidades dentro del cuerpo. Y también tiene acciones. Hay una larga lista de pasajes bíblicos, amados, que yo me quedaría pero horas trayéndoselas a ustedes, pero Él nos habla. Él habla en Hechos capítulo 13:2, dice: el Espíritu fue iniciador del primer viaje misionero de la iglesia cuando dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, y los llamó, que los he llamado. Él es el que nos testifica. Él testifica respecto a Jesús, y la función del Espíritu Santo es dar testimonio del Señor viviente. Su papel fue importante, amados, es como maestro, es de vivificar
la persona del Cristo Jesús. Es el que nos lleva al convencimiento. Él es el que nos intercede por nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a Él no se le puede mentir, amado. No se lo puede conquistar. No se lo puede resistir. Porque Él es santo. Entonces, amado, el Espíritu Santo es divino. La divinidad, tenemos que entender la divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona simplemente, amado, sino una persona divino. El Espíritu Santo, como una persona, está asociada y relacionada con el Padre, como ya hemos dicho al principio, con el Padre y con el Hijo. En conclusión, quiero concluir destacando 4 obras del Espíritu Santo en el libro de los Hechos que tienen relación con nuestra primera experiencia de lo que el Espíritu hace cuando viene a nosotros. El Espíritu Santo crea unidad entre nosotros, sin producir uniformidad. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros, no nos convierte en un clon, no amado. De hecho, las Escrituras dicen que el Espíritu Santo pone diversidad en el cuerpo de Cristo, diversidad de dones, diversidad de personalidades, diversidad de ministerios, y todos fluyen en el mismo Espíritu. Lo que yo le hablaba, hay unidad y estamos unidos y en unidad. El Espíritu nos ministra la vida ¿de quién? De Jesús, que es la fuente de nuestra unidad, pero que también nos conforma a la imagen de Cristo. Sin convertirnos en personas productivas de un mismo molde, de un clon. El Espíritu crea una unidad uniforme. Bueno, mis amados, oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este maravilloso mensaje sobre el Espíritu Santo, donde tú nos enseñas sus atributos, la relación con el Padre, la relación con el Hijo, tu santidad, Padre Celestial. Lo que nosotros como hijos tenemos que conocer, Padre Santo, sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Oh Padre amado, prepara nuestra mente, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestros oídos espirituales, para que esta palabra se haga rema en nuestras vidas. Que este mensaje sea de edificación para tu cuerpo, para el cuerpo de Cristo, Señor. Y que por favor, cada día tengamos hambre y sed de buscarte en espíritu y en verdad. Señor Padre amado, te presento cada hermano que estuvo unido a esta transmisión. Abre las ventanas de los cielos en este día que comienza la semana. Cualquier necesidad que tengan, sea espiritual o material, que tú derrames, Señor, de tus bendiciones, Señor Padre amado. Asimismo te presento cada enfermo, Señor, de la congregación. Te presento mi vida, te presento mis hijos, mi familia y cada hermano en Cristo, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, acuérdense que voy a subir este mensaje a YouTube y la próxima semana seguiremos con la parte 2 y hablaremos sobre el Espíritu Santo que tiene atributos de Dios. Gracia y paz para sus vidas, amados, y les amo en el amor del Señor. Amén.